¿Alguna vez has sentido que tu hogar, el lugar que debería ser un refugio de paz, se convierte en un campo de batalla invisible? Yo, Guille Ávila, he sido testigo de hogares donde no cesan los pleitos, donde la enfermedad parece no marcharse y donde la bendición económica nunca llega. Muchos lo ven como simple casualidad, pero en mi caminar con Dios he aprendido que no hay casualidades en lo espiritual. La palabra de Dios nos revela que ciertos elementos visibles pueden afectar directamente el ambiente espiritual de una casa. Uno de esos elementos, aunque muchos lo pasen por alto, es el color. En Proverbios 3:33 se nos recuerda: la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Este mensaje no solo señala el comportamiento de quienes habitan allí, sino también el entorno que se construye a su alrededor. Como cristianos, debemos tener discernimiento en todo, incluso en lo que parece insignificante. Lo que colgamos en nuestras paredes, los objetos que escogemos y, sí, los colores que usamos para vestir nuestros espacios, todos estos pueden tener un impacto profundo en el espíritu de nuestro hogar. No olvidemos que el Señor es un Dios de detalles. En toda la Biblia, Él ha utilizado elementos visuales para enseñar, para advertir y para manifestar su gloria. Los colores no son un mero asunto decorativo. Son símbolos que cargan significados espirituales, capaces de abrir puertas a la presencia de Dios o al enemigo. Recordemos las instrucciones que Dios dio para la construcción del tabernáculo. Nada fue dejado al azar. En Éxodo 26:31 dice: «Harás también un velo de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines de obra de arte». Esos colores no fueron escogidos porque eran bonitos a la vista, sino porque cada uno representaba realidades espirituales profundas: el cielo, la realeza, la sangre del sacrificio, la pureza. Cada detalle del tabernáculo hablaba de la santidad de Dios y de su deseo de habitar entre su pueblo. Así como hay colores que representan la gloria divina, también hay advertencias claras en la Biblia sobre aquello que no debe tener lugar en nuestros hogares. En Deuteronomio 7:26 se nos exhorta: «No metas cosa abominable en tu casa, para que no seas anátema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema». Este mandato no se limita solo a ídolos o imágenes, sino a todo objeto o elemento que lleve una carga espiritual contraria a la voluntad de Dios. Los colores que en otras culturas han sido usados para rituales oscuros, invocaciones a espíritus inmundos y prácticas ocultistas, no tienen lugar en la casa de un hijo de Dios. Cuando el pueblo de Israel convivía con naciones paganas, muchos colores eran utilizados para glorificar deidades falsas. Estos colores no eran neutrales, eran cargados con intenciones espirituales malignas. Por eso, cuando esos tonos dominaban un ambiente, se facilitaba la manifestación de fuerzas que no venían de Dios. Quiero que pensemos juntos en la figura de la reina Jezabel. Esta mujer no solo llevó a Israel a adorar a Baal, sino que introdujo toda una cultura visual contaminada espiritualmente. Ella adornó sus palacios con colores fuertes, dominantes, cargados de simbolismo, buscando imponer control, miedo y manipulación. Su entorno visual era reflejo de su corazón rebelde, y el resultado fue claro: caos, muerte espiritual y juicio. No fue coincidencia. Cuando un ambiente se llena de elementos que exaltan el orgullo, el poder humano o el ocultismo, ese lugar se convierte en terreno fértil para la opresión espiritual.
Por eso, yo, Gille Ávila, insisto, no subestimemos el poder de lo que vemos. Los colores con los que vistes tu casa pueden ser canales de bendición o puertas abiertas al enemigo. Hay que orar, discernir y consagrar cada rincón del hogar al Señor. No es solo cuestión estética, es una guerra espiritual. La palabra me ha enseñado que el Dios al que sirvo es un Dios de orden, propósito y santidad. Cada detalle que permitimos entrar en nuestros hogares tiene una consecuencia espiritual, aunque muchos no lo perciban a simple vista. A veces, sin darnos cuenta, traemos a nuestra casa colores o elementos que, lejos de glorificar al Señor, abren puertas al desorden, a la enfermedad, al conflicto y a la tristeza. Uno de esos colores que ha sido fuertemente señalado por su carga simbólica en la Escritura es el rojo intenso. Este tono, cuando se presenta en forma predominante, no solo llama la atención visualmente, sino que también puede traer consigo una atmósfera de violencia, rebeldía y alteración espiritual. Así lo refleja el libro de Isaías cuando dice: «Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana». Aquí, ese carmesí representa el pecado, la culpa que debe ser lavada por la sangre del Cordero. Aunque en otros contextos el rojo puede simbolizar el sacrificio de Cristo, su uso exagerado en el entorno doméstico puede reflejar una carga emocional y espiritual contraria a la paz de Dios. También he aprendido que el negro absoluto, si bien puede parecer elegante o sobrio, es símbolo de tinieblas, de dolor y de ausencia de luz en las Escrituras. No podemos olvidar las palabras de Lamentaciones cuando se describe el sufrimiento del pueblo. Nuestra piel se ennegreció como horno a causa del ardor del hambre. Cuando este color predomina en nuestras casas, no es raro sentir un peso, un ambiente denso y opresivo, donde la armonía parece desvanecerse. Aunque algunos lo emplean en decoración sin mala intención, el exceso del negro puede perturbar la paz emocional y abrir puertas a la tristeza y a la angustia. Además, no son solo los colores por separado los que pueden traer efectos espirituales, sino también ciertas combinaciones o contextos en los que se utilizan. El púrpura oscuro, por ejemplo, fue en la antigüedad símbolo de realeza y autoridad, pero también fue usado por culturas idólatras para representar prácticas esotéricas y manipulación espiritual. En el Apocalipsis se nos habla de la gran ramera vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, símbolo de corrupción espiritual y falsa autoridad. Cuando estos colores dominan un ambiente, pueden generar desasosiego, ansiedad e incluso conflictos inexplicables dentro del hogar. He comprendido que no basta con cuidar nuestras acciones visibles. También debemos vigilar lo que permitimos que forme parte del ambiente que nos rodea. El Señor desea que nuestros hogares sean santuarios de paz, de comunión y de amor. Así lo declara en 2 Crónicas 7:15-16. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Cuando dedicamos cada rincón de nuestro hogar al Señor y somos conscientes de todo lo que en Él permitimos, estamos haciendo espacio para su presencia gloriosa. Si alguna vez has sentido que tu casa es un lugar de tensión constante, donde abundan las discusiones, la escasez no cesa y la enfermedad parece estacionarse sin razón, tal vez ha llegado el momento de examinar qué estás permitiendo en tu entorno.
Los colores de tus paredes, de tus muebles, de tus decoraciones, podrían estar funcionando como canales no deseados de influencia espiritual. Es probable que sin darte cuenta, hayas abierto una puerta que necesita ser cerrada. Pero hay esperanza. El Señor siempre nos ofrece una salida. En Santiago 4:7 encontramos esta poderosa promesa: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esto significa que cuando tomamos decisiones conscientes para alinear nuestros hogares con la voluntad divina, ejercemos autoridad espiritual para desalojar toda fuerza oculta que esté actuando en las sombras. Nada es insignificante a los ojos de Dios. Cada elección, incluso la del color de una pared, tiene poder para invocar su paz o permitir lo contrario. Si anhelas que tu hogar sea un lugar de bendición, refugio y presencia divina, empieza por observar qué colores predominan en tu espacio y pregúntate qué mensaje están transmitiendo. Dios desea que vivas en serenidad, y cada decisión tomada bajo su dirección puede acercarte más a esa promesa hecha realidad. Desde hace muchos años he aprendido que el enemigo no se presenta siempre de forma evidente. A menudo se disfraza en lo cotidiano, en lo que parece inocente, pero que carga un peso espiritual que puede alejarnos del propósito de Dios. Uno de los recursos más sutiles que ha usado es el color. A lo largo de las Escrituras, he visto cómo el Señor instruyó a su pueblo a mantenerse apartado de todo lo que tuviera conexión con prácticas paganas o idolátricas, no solo para preservar la santidad, sino para evitar la opresión espiritual y las maldiciones que pueden colarse sin darnos cuenta. Recuerdo el estremecimiento que me produjo la visión descrita por el profeta Ezequiel. En su 8º capítulo, los versículos 10 y 11 revelan una escena que me marcó profundamente. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Este pasaje me abrió los ojos a una gran verdad. Incluso en el templo, lugar consagrado al Altísimo, el enemigo logró infiltrar símbolos de idolatría. La gloria de Dios se apartó porque el pueblo permitió que esas representaciones profanas ocuparan un espacio sagrado. Con el tiempo comprendí que este mismo principio espiritual se aplica a nuestras casas. El hogar, ese rincón donde sembramos la fe en nuestra familia, puede convertirse en un terreno vulnerable si no lo consagramos plenamente a Dios. Objetos, imágenes o incluso colores que arrastran connotaciones espirituales peligrosas pueden establecerse allí y abrir una puerta a influencias que no provienen del Espíritu Santo. Los colores, en muchas culturas antiguas, se usaron como herramienta en rituales paganos y ceremonias dedicadas a dioses ajenos al Dios vivo. Uno que siempre ha llamado mi atención es el púrpura. En su origen bíblico, era símbolo de realeza y autoridad divina, pero también fue adoptado por culturas paganas como emblema de poder oculto y manipulación espiritual. En Apocalipsis 17:4 se describe a la gran ramera, imagen de la corrupción espiritual, vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esta descripción me hizo entender cómo el adversario puede pervertir lo que Dios había destinado para el bien, dándole un uso contrario a la verdad. Babilonia, tierra cargada de idolatría, utilizó ampliamente el púrpura en sus templos.
Era un color que representaba, entre otras cosas, el dominio espiritual obtenido mediante la magia y el control. Cuando leí en Daniel 5:29 que Belsasar se vistió con vestiduras púrpuras en medio de un banquete donde profanaba los utensilios del templo, vi con claridad que este gesto no era solo una señal de poder humano, sino un reflejo de su arrogancia espiritual y de la distancia entre su corazón y Dios. El escarlata, por su parte, fue empleado en diferentes culturas para simbolizar sacrificios humanos, violencia y derramamiento de sangre en contextos espirituales corrompidos. Durante el Imperio Romano, este color estaba presente en rituales donde se invocaban fuerzas malignas por medio de sacrificios ajenos a la voluntad del Señor. Por eso, cuando leo en Apocalipsis 6:4 sobre el jinete que cabalgaba un caballo bermejo, a quien se le dio el poder de quitar la paz y hacer que los hombres se mataran entre sí, veo claramente cómo el rojo intenso se vincula con la violencia y la destrucción espiritual. También he notado que el color amarillo pollo intenso fue empleado en prácticas idolátricas, sobre todo por culturas que rendían culto al sol y a deidades relacionadas con la fertilidad. Aunque parezca un detalle menor, cada color puede llevar consigo una carga espiritual que, si no se discierne con sabiduría y bajo la guía del Espíritu de Dios, puede generar una atmósfera contraria a la presencia divina en nuestros hogares y vidas. Cuando leo las advertencias del Señor en Jeremías 44, 17 y 18, mi corazón se estremece al ver cómo el pueblo, en su terquedad, ofrecía incienso y tributos a lo que llamaban la Reina del Cielo. Aquello no era más que una manifestación de adoración pagana, un acto de rebeldía que pretendía exaltar el poder humano por encima de la soberanía del Altísimo. Se vestían de oro y amarillo, creyendo que esos adornos los acercaban al favor divino, cuando, en realidad, estaban honrando prácticas que despreciaban la autoridad del Dios verdadero. No eran los colores en sí el problema, sino lo que esos tonos llegaron a representar, una distorsión espiritual. He aprendido que cuando estos colores predominan en nuestros hogares, especialmente cuando lo hacen sin discernimiento, pueden alterar la atmósfera espiritual. La Escritura es clara. No podemos servir a dos señores. No podemos permitir que nuestras vidas, ni mucho menos nuestros hogares, se contaminen con lo que trae tinieblas. Como está escrito en 2 Corintios 6, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Este principio no aplica únicamente a nuestras relaciones humanas, sino también a lo que permitimos entrar en nuestros espacios más íntimos. Cuando el ambiente de una casa es dominado por ciertos colores que fueron usados en ritos alejados del Señor, puede abrirse la puerta a sensaciones de angustia, pleitos o desaliento. No es que un color como el rojo, el púrpura o el amarillo intenso sean, por sí mismos, maléficos, pero su uso desmesurado puede contribuir a que el hogar pierda la armonía que Dios desea para cada uno de sus hijos. Nuestro entorno debe reflejar lo que el cielo ya ha determinado para nosotros: paz, orden y presencia divina. La palabra nos enseña que el diseño de Dios para el espacio donde habitamos es un reflejo de su santidad. En el tabernáculo no solo estaban presentes el púrpura y el carmesí, sino también el azul, que simbolizaba el cielo y la gloria del Altísimo. En Números 15, 38 y 39, el Señor ordenó que los hijos de Israel llevaran un cordón azul en los flecos de sus vestiduras, para que, al verlo, recordaran todos los mandamientos de Jehová
y los pusieran por obra. ¡Qué sabiduría! Hasta en los colores que nos rodean, Él quiso dejar recordatorios de su presencia y de su voluntad. El blanco es otro ejemplo precioso. En Apocalipsis 10 y 19, 8, se nos muestra que a la iglesia se le concedió vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Dice el texto, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ese blanco no solo transmite pureza visual, es un llamado a la integridad, a la santidad, a una vida consagrada al Señor. Cada vez que veo ese color, recuerdo que estamos llamados a vivir separados para Él, sin contaminación del mundo. Y sí, el enemigo ha intentado pervertir todo aquello que el Señor creó con propósito. Incluso los colores que fueron dados para reflejar su gloria han sido usados por el adversario para sembrar confusión, desorden y cautividad espiritual. Por eso, lo que decidimos tener en nuestras casas no es un asunto trivial. La elección de los colores que predominan no es solo estética, es espiritual. Puede significar la diferencia entre un hogar lleno de la paz de Dios o uno expuesto a una influencia invisible que perturba el alma y apaga el gozo. Cuando medito en la santidad que Dios desea para nuestras vidas, no puedo dejar de pensar en el ambiente donde habitamos. Nuestro hogar no debe ser un lugar común, sino un refugio sagrado, un rincón de descanso, donde el amor y la comunión con el Señor fluyan sin impedimentos. Así lo dice claramente la Escritura: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Isaías 32:18. Esa es la promesa para quienes caminan en obediencia y buscan su presencia, incluso en los aspectos que muchos considerarían triviales. He aprendido, por el discernimiento del Espíritu, que no podemos subestimar lo que rodea nuestra casa. Las cosas visibles tienen peso espiritual. No se trata de superstición ni de legalismo, sino de un principio bíblico. Los elementos visuales, incluso los colores que dominan en nuestro hogar, pueden abrir puertas invisibles que permiten la entrada de confusión, discordia y desesperanza. Sin darnos cuenta, podemos estar dejando entrar sombras que oscurecen la luz que Dios desea que brille en nuestro entorno. Recuerdo la visión del profeta Ezequiel, cuando fue llevado por el Espíritu a la entrada del templo. Allí vio una imagen que provocaba celos. Ezequiel 8:3. Aquella imagen no era simplemente un objeto decorativo, era un símbolo de idolatría que alteraba el ambiente espiritual del templo, alejando la presencia divina. El lugar destinado para la adoración se convirtió en un foco de contaminación espiritual. De igual manera, nuestro hogar puede perder su paz si permitimos que imágenes, símbolos o incluso colores con connotaciones espirituales ajenas a la voluntad de Dios se instalen en él. Los colores no son neutros. A lo largo de la historia, se les ha atribuido significados profundos. En muchas culturas paganas, ciertos tonos se utilizaban para invocar fuerzas espirituales. No eran elecciones inocentes, sino intentos deliberados de atraer energías específicas. Algunos colores, de hecho, llegaron a asociarse directamente con la maldición y la desgracia. El color negro, en particular, tiene una carga espiritual notable. En las Escrituras, se le relaciona con la oscuridad, la aflicción y el juicio. En Sofonías 1:15 se describe el día de la ira del Señor como día de ira, día de angustia y de aprieto,
día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Esta imagen conecta directamente el negro con el alejamiento de Dios y con tiempos de gran quebranto. También en el libro de Job, la experiencia del sufrimiento está rodeada de sombras, de un paisaje teñido por la ausencia de luz, por la angustia más profunda. Por eso, cuando este color predomina en un hogar, puede ser reflejo de un estado espiritual que clama por restauración, por el regreso de la luz divina que todo lo transforma. He visto cómo el color gris, aunque a simple vista parezca inofensivo, guarda en su esencia un simbolismo profundo que se vincula con la pérdida de esperanza y el estancamiento espiritual. Recuerdo lo que está escrito en Lamentaciones 4:8, donde se describe al pueblo de Jerusalén bajo el juicio divino. Oscura más que la negrura es su apariencia, no se les reconoce por las calles. Este retrato sombrío de su aspecto externo era una expresión directa de su condición espiritual interna. En la vida cotidiana, he notado que cuando el gris predomina en un hogar, su exceso puede sembrar desánimo, confusión y una inestabilidad emocional difícil de discernir. También me he detenido a reflexionar sobre el marrón oscuro, un color que en los tiempos bíblicos simbolizaba decadencia y deterioro espiritual. En Isaías 24:11 se nos revela una escena desoladora. Hay clamor por el vino en las calles. Toda alegría se oscureció. El gozo se desterró de la tierra. Al contemplar estas palabras, no puedo ignorar cómo los tonos apagados se convierten en indicios de lugares donde la presencia del Altísimo parece haber sido desplazada, dejando un vacío que genera división y desesperanza. El enemigo no actúa con estridencia. Su estrategia muchas veces se vale de lo sutil, de aquello que apenas percibimos. Usa lo visible para alterar lo invisible. Lo he visto una y otra vez. Cuando en una casa predominan los colores sombríos, la atmósfera se carga de tensión, de ansiedad, y los conflictos se multiplican. No afirmo que una pared oscura sea por sí misma maligna, pero cuando la falta de equilibrio y propósito domina el entorno, ese espacio comienza a cerrarse espiritualmente, oprimiendo sin que los habitantes lo noten. La Escritura nos advierte claramente en 2 Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esa ceguera espiritual no siempre se manifiesta con incredulidad directa. A veces se infiltra en la forma en que aceptamos ciertas cosas en nuestro entorno. Toleramos lo que apaga la luz del Evangelio en nuestros hogares, lo que obstaculiza la plenitud de la presencia divina. El hogar debe ser un refugio, un espacio consagrado al Dios viviente. Así lo declara el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta promesa no es poética solamente, es una verdad espiritual profunda. Pero si lo que rodea el hogar está vinculado con la oscuridad, la angustia encuentra grietas por donde entrar y la protección espiritual se debilita. En el libro de Josué he meditado muchas veces sobre el relato del pecado de Acán. Josué 7 nos muestra cómo objetos prohibidos, aunque escondidos, provocaron una derrota devastadora al pueblo de Israel. El Señor le reveló a Josué que la raíz de la tragedia estaba en lo que se había permitido entrar en el campamento, objetos que él había declarado malditos. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo sin saberlo? A veces, sin darle importancia,
dejamos que elementos visuales que no honran a Dios se establezcan en nuestras casas, sin pensar que con ellos llega una influencia que bloquea bendiciones y perturba la paz. Tal como Acán introdujo cosas que representaban rebeldía y desobediencia, hoy el enemigo sigue infiltrándose con símbolos, imágenes y colores que evocan tinieblas o prácticas contrarias al Evangelio. Lo hace en silencio, disfrazado de decoración, de moda, de neutralidad estética. Pero el resultado es el mismo: confusión, desesperanza y el enfriamiento espiritual que nos aleja del propósito de Dios para nuestros hogares. La vida espiritual no se puede desligar del entorno que habitamos. Cuando contemplo las promesas del Señor en Levítico 26, donde declara: «Daré paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante», comprendo que su deseo no es solo protegernos físicamente, sino envolvernos en una paz espiritual profunda. Esa paz transforma nuestro hogar en un espacio de refugio, descanso y restauración. Pero para que esto se manifieste, todo lo que nos rodea debe estar alineado con su presencia. No basta con levantar muros y techos. Cada rincón debe estar consagrado a Él, para que su amor y su luz se hagan tangibles. Como está escrito en Isaías 32, «Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo». Eso sucede cuando decidimos rendirle cada aspecto de nuestra casa, rechazando lo que interrumpe la armonía divina. El Señor me ha mostrado que somos responsables de vigilar lo que dejamos entrar en nuestro entorno. No todo objeto, no todo color, no toda imagen es inofensiva. El hogar debe reflejar su carácter, su paz, su santidad. Al cuidar con celo lo que decora nuestras paredes, lo que llena nuestros espacios, estamos invitando su bendición a reposar sobre nuestra familia, nuestro corazón y nuestra vida espiritual. Hay una conexión más profunda de lo que muchos creen entre los elementos visuales de un hogar y el estado emocional de quienes lo habitan. Esta conexión, aunque ignorada por muchos, está fundamentada en principios eternos revelados en su palabra. Cuando observamos las Escrituras, encontramos que el ser humano fue creado para vivir en perfecta armonía con la creación de Dios. El jardín del Edén no fue solo un lugar bello, fue un entorno diseñado para nutrir el cuerpo, la mente y el alma. Génesis 2:9 nos recuerda que Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Es decir, Dios creó un entorno no solo funcional, sino también agradable y armonioso. Pero el pecado rompió esa perfección. Desde entonces, el enemigo ha buscado corromper todo lo que fue diseñado para nuestro bienestar, incluyendo lo visual, lo sensorial. He aprendido que los colores no son detalles sin importancia. En la palabra, vemos que Dios usó colores para comunicar mensajes sagrados. En Éxodo 28, 33, 34, el Señor ordenó que las vestiduras del sumo sacerdote llevaran granadas de azul, púrpura y escarlata, entre campanillas de oro. No fue una decisión estética. Cada color tenía un significado espiritual profundo. El azul evocaba el cielo, la comunión con Dios, y transmitía serenidad. Estos detalles muestran que lo que vemos impacta directamente nuestras emociones y conducta. Y hoy la ciencia confirma lo que ya sabíamos por revelación. Los colores tienen el poder de afectar nuestro estado emocional. Por eso el enemigo, astuto, ha manipulado esta verdad.
Ha inundado los hogares con tonos que generan confusión, ansiedad, tristeza. Colores fríos, como el azul oscuro o el gris intenso, pueden inducir a una sensación de soledad, aislamiento y desesperanza. En Lamentaciones 3:2, el profeta Jeremías describe esta aflicción con imágenes sombrías. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Un entorno así no solo refleja el dolor, lo perpetúa. De igual manera, el uso excesivo del rojo intenso puede desencadenar emociones de ira, inquietud, agresividad. Isaías 63:2-3 presenta una imagen impactante. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo en lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Esa imagen de juicio y soledad también nos habla del poder de lo visual en el alma humana. Comprender esto me ha llevado a examinar cada detalle del lugar donde vivo, no con ojos humanos, sino con discernimiento espiritual. Porque cada objeto, cada color, cada ambiente puede ser una puerta abierta al cielo o al caos. Así como Dios nos llama a la santidad en nuestro corazón, también nos invita a extender esa consagración al lugar que habitamos. He visto cómo muchos creyentes oran con fervor, pero sus hogares están llenos de elementos que no reflejan la presencia del Altísimo. No se trata de superstición ni de legalismo, sino de obediencia espiritual. El entorno físico donde vivimos puede ser una extensión de nuestro estado interior y también puede influir poderosamente en él. Si vivimos rodeados de oscuridad, de desorden, de elementos visuales que transmiten ansiedad o distracción, ¿cómo esperamos tener claridad, paz y comunión con el Espíritu Santo? La palabra nos enseña que debemos andar como hijos de luz. Esto implica también discernir lo que dejamos habitar entre nuestras paredes. Hay hogares donde el desasosiego se percibe con solo entrar. No porque falte el pan, sino porque la atmósfera ha sido contaminada por lo que se ha permitido. Y no hablo solo de lo evidente, imágenes, símbolos o colores, sino también de lo que se tolera en el espíritu. Cada vez que abrimos puertas a lo que no edifica, estamos invitando una influencia que no viene de Dios. Por eso es tan importante entender que consagrar un hogar no es solo orar una vez y ungir las puertas. Es un estilo de vida. Es examinar continuamente qué estamos permitiendo en nuestro espacio. Es preguntarnos, ¿este objeto, este color, esta decoración glorifica al Señor o distrae del propósito divino? ¿Fomenta la paz, la oración, el recogimiento o produce confusión, angustia o distracción? Al responder con sinceridad, podremos limpiar y ordenar nuestro entorno según el modelo que el Señor diseñó desde el principio. Recuerdo que el jardín del Edén no solo era bello, era sagrado. Allí Dios se paseaba. Y hoy Él también quiere pasearse por nuestros hogares, que nuestros salones, nuestras cocinas y dormitorios se conviertan en lugar de encuentro con su presencia. Pero para eso debemos preparar el camino, quitar los estorbos, abrir espacio para la gloria. No podemos desear una atmósfera celestial si persistimos en mantener elementos terrenales y confusos. La atmósfera espiritual se cultiva como un altar, con fuego, pureza y dedicación. Cuando lo hacemos, cuando vigilamos los colores, las formas, la disposición, cuando consagramos cada pared y cada objeto al Señor, algo sucede. El ambiente cambia. La paz que sobrepasa todo entendimiento se hace palpable. Los hijos descansan mejor. La oración fluye con más libertad
La palabra cobra vida en cada rincón, y no porque el entorno sea el fin, sino porque hemos obedecido al Dios que nos pide ser santos en todo, espíritu, alma, cuerpo, y también en el hogar que habitamos. Porque donde hay orden espiritual, allí se manifiesta su presencia. Y donde está su presencia, hay libertad. Los he pisoteado con mi ira, los he oído con mi furor. Así me lo reveló el Espíritu, mostrando cómo los colores intensos, como el rojo, pueden ser más que simples tonos en una paleta. El rojo, cuando domina un espacio, no solo impacta la vista, sino también el alma. Puede llenar el ambiente de una violencia invisible, de una tensión que altera el corazón de quienes lo habitan. Lo mismo sucede con el amarillo fuerte. A primera vista parece alegre, vibrante, pero en exceso desequilibra, inquieta y despierta en el espíritu una ansiedad que no viene de Dios. Cuando el pueblo de Israel cayó en prácticas paganas, muchas veces se rodeaban de estos tonos dorados y brillantes, exaltando imágenes y símbolos que representaban el poder del hombre, no la gloria del Altísimo. Ezequiel tuvo una visión que lo marcó profundamente cuando contempló una imagen de celos, una idolatría tan ofensiva que provocó que la presencia de Dios se apartara del templo. Aunque no se menciona el color de esa imagen, los registros históricos del Antiguo Oriente revelan que estos ídolos eran adornados con oro y amarillo intenso, reflejo de control y manipulación espiritual. El adversario conoce bien el impacto de lo que vemos, y por eso manipula incluso el color para perturbar la armonía que el Señor ha diseñado para nuestros hogares. Cuando dejamos que esos colores dominen nuestro espacio, el hogar puede convertirse en un campo de batalla emocional. En lugar de refugio, se transforma en lugar de discusiones, tensiones y agotamiento. Pero nuestro Padre no nos llamó a vivir así. Él prometió, en Isaías 26, que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz no es solo una emoción, es un diseño celestial, y esa paz se manifiesta también en cómo ordenamos nuestro entorno, en los elementos visuales que decidimos permitir en nuestros espacios. El enemigo, astuto, perturba lo que Dios quiso que fuera lugar de descanso, utilizando hasta los colores para crear confusión y desasosiego. Un ambiente cargado de colores que alteran la serenidad puede afectar nuestras relaciones, nuestras palabras, nuestras emociones. Es entonces cuando el hogar deja de reflejar la paz del Señor y se convierte en terreno propicio para la tristeza y la opresión espiritual. Dios, en su infinita sabiduría, nos da pautas claras. No solo nos pide orar o leer su palabra, sino también construir espacios que lo honren en todo sentido. En Proverbios 24 nos instruye: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Cada decisión cuenta. Incluso el color de las paredes puede abrir o cerrar puertas espirituales. El blanco, reflejo de pureza y santidad, es un bálsamo visual, no por moda, sino por lo que representa: limpieza, renuevo, victoria. En Apocalipsis 7:14 se nos revela a los redimidos, vestidos con ropas blancas lavadas en la sangre del Cordero. Esa imagen no es simbólica solamente, es una invitación a rodearnos de pureza. Y cuando el blanco predomina, el corazón se aquieta, la mente se aclara y el alma encuentra respiro. El azul suave también tiene su lugar.
asociado en la palabra con el cielo y con la fidelidad de nuestro Dios. Este tono transmite esperanza, estabilidad y un recordatorio visual de que no estamos solos. En Éxodo 24:10 se nos dice que bajo los pies de Dios había un pavimento de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. ¿No es esa la atmósfera que anhelamos para nuestro hogar? Que cada rincón refleje el cielo mismo, que cada color invite a la calma, a la presencia divina y al descanso verdadero que solo Él puede dar. Cuando me detengo a meditar en esto, comprendo que el enemigo no siempre se presenta con grandes estruendos ni amenazas visibles. Muchas veces actúa de forma sutil, sembrando confusión a través de elementos que consideramos inofensivos, colores, texturas, atmósferas que alteran nuestro espíritu sin que nos demos cuenta. Pero Dios nos llama a despertar, a ser sensibles a todo lo que permite o impide su presencia en nuestro entorno. No se trata de superstición, sino de obediencia y discernimiento espiritual. Cada decisión que tomamos dentro de nuestro hogar tiene una consecuencia, y aún los detalles más pequeños, como los colores que elegimos, pueden colaborar con el orden divino o con la desarmonía del mundo. No podemos permitir que lo que debe ser un santuario para la familia se convierta en un campo de batalla emocional. Los tonos suaves, los colores que invitan al reposo y la reflexión, son aliados en la construcción de un hogar donde Dios habita. Un lugar donde el alma se recoge en paz y el corazón se fortalece en fe. La sabiduría de lo alto nos guía a seleccionar con propósito, no según las tendencias humanas, sino según lo que nutre el alma y permite la manifestación de la gloria de Dios. He aprendido que cuando busco la voluntad del Señor, incluso en los detalles del entorno, el Espíritu Santo me guía con claridad. Él desea que cada habitación, cada rincón de nuestra casa, sea como un eco del cielo. No hay nada neutro cuando se trata del reino espiritual. Todo lo que rodea nuestra vida influye en nuestro caminar. Y así como cuidamos lo que decimos o escuchamos, también debemos cuidar lo que vemos, lo que contemplamos a diario. Porque nuestra vista también es puerta, y lo que entra por ella puede elevarnos al Señor o alejarnos de su paz. Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Él desea que nuestras casas estén llenas de su luz, su orden y su propósito. Que cada elección que hagamos refleje nuestro compromiso con Él, porque un hogar alineado con la voluntad de Dios no solo bendice a quienes lo habitan, sino que también se convierte en refugio, testimonio y antorcha en medio de la oscuridad del mundo. Que así sea en cada vida que Él ha llamado y redimido para su gloria. Dios ha revelado en su palabra cómo los colores, más allá de su apariencia visual, tienen un impacto profundo en el alma y en el ambiente espiritual de nuestros hogares. El verde, por ejemplo, no es solo un tono de la naturaleza, sino una señal viva del crecimiento, la vida y la restauración que Él desea para nosotros. En lugares de delicados pastos me hará descansar, dice el Salmo 23:2. Esa imagen nos recuerda que cuando permitimos que el hogar sea un reflejo de esa paz, Dios trae reposo al espíritu y armonía al corazón. Cuando los tonos que predominan en nuestro entorno invitan a la calma y exaltan la presencia del Altísimo, los que habitan en esa casa encuentran mayor estabilidad emocional y un terreno fértil para relaciones saludables y el florecimiento espiritual. No fue por casualidad que desde el principio el Creador quiso que las familias vivieran en un entorno donde su presencia fuera evidente.
Cada rincón de la casa debe reflejar el orden sagrado que Él instituyó. No se trata solo de estética, se trata de obediencia espiritual. Muchas veces, sin darnos cuenta, introducimos en nuestros hogares elementos que no glorifican a Dios. Objetos, símbolos o colores que traen confusión, idolatría o inmoralidad. Y esto afecta la atmósfera espiritual del lugar. La Escritura es clara. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Proverbios 3:33. Esta advertencia no solo aplica a quienes habitan el hogar, sino también a todo lo que permite o impide el fluir de la bendición divina. He aprendido que cuando el Espíritu Santo encuentra un ambiente limpio y consagrado, Él permanece. Pero cuando ese espacio es invadido por símbolos de rebelión, la paz se retira y surgen conflictos, tensiones y desorden emocional. Dios, en su infinita sabiduría, ha establecido principios precisos para que nuestros hogares sean lugares alineados con su voluntad, y los colores no son la excepción. La Biblia nos muestra cómo el Creador utiliza el color para comunicar verdades eternas. En Éxodo 26:1, se instruyó que el tabernáculo fuera adornado con cortinas de lino teñido de azul, púrpura y carmesí. Cada color tenía una carga espiritual poderosa, representando su autoridad, su santidad y su presencia real en medio del pueblo. Estos no eran simples detalles ornamentales, eran símbolos que transformaban el espacio físico en lugar sagrado de comunión. Esa misma unción debe descender sobre nuestras casas. Si el tabernáculo se embellecía para recibir la presencia del Altísimo, cuánto más nuestros hogares, donde criamos a nuestros hijos, donde oramos, donde adoramos. Isaías 32:18 declara: Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo. Ese es el ambiente que Dios sueña para cada uno de nosotros. Entre todos los colores, hay uno que destaca por su conexión directa con la pureza. El blanco representa la transformación divina en aquellos que han sido lavados del pecado. En Apocalipsis 19:8 se lee que la iglesia se presentará ante el Cordero vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Cuando el blanco predomina en un hogar, se manifiesta una atmósfera de limpieza espiritual, de claridad, de silencio interior. Su relación con la luz lo convierte en un canal para que la gloria de Dios disipe las tinieblas. Y la palabra lo confirma. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. La luz no solo guía, también purifica y revela el camino correcto. Otro color que no debemos ignorar es el azul claro. En Números 15:38-39, el Señor mandó a su pueblo a colocar un cordón azul en los bordes de sus vestiduras, como recordatorio constante de sus mandamientos. Este acto tan sencillo tenía una función espiritual profunda: mantener el corazón del creyente firme en la obediencia, alejado del pecado. Así, cada decisión visual que tomamos en nuestro entorno puede ser un acto de adoración o una puerta abierta a la oscuridad. Que nuestro hogar hable de Dios incluso antes de que abramos la boca. Porque donde hay orden, hay presencia. Donde hay presencia, hay paz. El azul, cada vez que lo contemplo, me recuerda el cielo abierto, ese vasto firmamento que anuncia la presencia de nuestro Dios. No es solo un color, es una invitación a la serenidad,
a la oración profunda. Cuando decidí rodearme de este tono en casa, sentí cómo la calma descendía y la paz familiar se afirmaba. No fue un simple cambio estético, fue una manera de dejar que el cielo tocara mi hogar. Así como el azul nos acerca al silencio interior, el verde suave nos abraza con el soplo de la vida que el Señor renueva a diario. Lo creo firmemente, porque está escrito: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Salmos 23, 2. Cada vez que el verde entra en mi casa, siento que se renueva mi esperanza, que la vida espiritual crece como hierba bajo la lluvia. Es Dios recordándonos que su promesa de restauración está viva. He descubierto también que los tonos tierra, como el beige, aportan una estabilidad que no se compra ni se fabrica. Se recibe desde el polvo de la creación. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Génesis 2, 7. Al llenar mi entorno con estos colores, no solo recordé mis orígenes, sino que sentí la seguridad de saberme hecho por Él, sostenido por su obra y por su provisión. Son colores que no gritan, que no distraen, sino que invitan a descansar en la certeza de que Dios cuida de sus hijos. ¿Y cómo no hablar del dorado, ese resplandor que habla de la gloria y la majestad del Altísimo? Me estremezco al pensar que el arca del pacto fue cubierta de oro puro, símbolo tangible de su presencia santa. Éxodo. Cuando decidí colocar detalles dorados en mi casa, lo hice como acto de honra, reconociendo que todo lo que tengo viene de Él. Porque tal como dice Filipenses 4:19, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. No hay oro en la tierra que valga más que su fidelidad, pero cuando usamos este color con reverencia, testificamos que reconocemos su provisión y su soberanía. He aprendido que los colores en el hogar no son meros adornos. Son testigos silenciosos de las decisiones que tomamos para vivir en la presencia de Dios. Cuando elegimos tonos que promueven la paz, la bendición y la protección espiritual, estamos estableciendo un altar invisible, donde el Señor se agrada en habitar. Me conmueve recordar la promesa viva de Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Esa paz, que no depende de las circunstancias, puede morar entre nuestras paredes si todo en casa se somete a su voluntad. Cuando tomo decisiones conscientes, aunque parezcan pequeñas, como el color de una pared o el tejido de una cortina, lo hago con el anhelo de que ese espacio proclame la santidad de Dios. Y me apoyo en la palabra: en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmos 4:8. Esa paz, ese descanso profundo, no lo concede la decoración, lo concede su presencia cuando hacemos del hogar un refugio consagrado. No tomo a la ligera el ambiente que construyo en mi casa. Sé que puede influir en mi alma, en la oración, en la fe diaria. Por eso elijo colores que invitan al recogimiento, que reflejan la pureza, que dan lugar a lo sagrado. Así como Dios fue detallista al diseñar cada elemento del tabernáculo, yo deseo honrarle también en los detalles, para que su paz y su gloria nunca se aparten del lugar donde habito. El Señor me ha mostrado que el hogar no es simplemente una construcción de paredes y techo, sino el primer altar donde se edifica la vida espiritual de una familia. Es en ese espacio íntimo donde se cultiva la obediencia y se forja la comunión con Dios. Él no nos dejó a ciegas, sino que nos entregó principios claros,
para que nuestros hogares sean templos vivos, saturados de su presencia. En Deuteronomio 7:9, el Señor instruyó que las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto no era un mero adorno simbólico, sino una estrategia espiritual para establecer su palabra como fundamento del hogar. Cuando la palabra de Dios habita visiblemente entre nosotros, se crea una atmósfera que protege, instruye y dirige. He aprendido que el entorno en que vivimos no es neutral. Influye profundamente en nuestra relación con el Altísimo. Por eso, consagrar el hogar implica cuidar cada detalle que afecta su atmósfera espiritual. Incluso los colores que predominan en el espacio tienen un peso en el estado de paz que experimentamos. No se trata solo de gusto estético, sino de crear un ambiente que facilite la comunión con Dios. Isaías 60:18 lo declara con poder. Nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. Este pasaje confirma que la paz no es fruto del azar, sino del alineamiento con la voluntad divina. Esa consagración comienza con una decisión personal. Josué lo entendió bien cuando proclamó en Josué 24:15: «Yo y mi casa serviremos a Jehová». No era una declaración superficial, sino una entrega total del entorno familiar al servicio del Señor. Cuando uno hace esa entrega con sinceridad, el hogar se transforma en un santuario donde reina la paz y se manifiestan las bendiciones de lo alto. Recuerdo cómo el profeta Eliseo, en una ocasión crucial, mostró el poder transformador del Señor sobre un ambiente deteriorado. En 2 Reyes 2, 19-21, los habitantes de Jericó se acercaron a él preocupados por el agua contaminada y la infertilidad de la tierra. Eliseo, guiado por Dios, pidió un recipiente nuevo con sal, la arrojó en el manantial y declaró: «Así dijo Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad». Desde entonces, ese lugar fue restaurado. Esa es la evidencia de que Dios puede redimir cualquier espacio si hay fe y obediencia. Pero también he sido testigo de cómo el enemigo, astuto y persistente, intenta sembrar división, confusión y destrucción en los hogares. Jesús ya lo había advertido en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esa obra de tinieblas no se limita a lo evidente, sino que actúa sutilmente a través de elementos que distorsionan la paz espiritual. Colores, objetos o prácticas que han sido utilizados en contextos alejados del propósito divino pueden convertirse en portales para la perturbación del ambiente. Por eso, debemos velar con discernimiento sobre lo que permitimos entrar en nuestros hogares. He visto que cuando se honra al Señor con obediencia, Él se manifiesta con poder. En Éxodo 40, 34, 35 se relata que, tras haber cumplido Moisés cada indicación divina, la nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo, y Moisés no podía entrar. Esta imagen conmueve mi espíritu. Me confirma que, cuando cada rincón de nuestra casa está alineado con el cielo, su gloria desciende de manera tangible, trayendo protección, descanso y presencia viva. El apóstol Pablo también fue claro al enseñar sobre la influencia del entorno. En 1 Corintios 14, 33 afirma: «Dios no es Dios de confusión, sino de paz». Cuando el desorden y la agitación reinan, podemos estar seguros de que esa atmósfera no proviene de Él,
Por tanto, como hijos del Dios de paz, debemos procurar que cada espacio que habitamos refleje el orden, la serenidad y la santidad de nuestro Padre Celestial. Cuando el hogar se convierte en un espacio lleno de objetos, colores o símbolos que alteran el espíritu y perturban el corazón, es inevitable que esa confusión afecte la comunión con Dios y la tranquilidad familiar. Por eso he entendido que la consagración del hogar no es un simple acto simbólico, sino una entrega total donde cada rincón debe reflejar la luz que emana del Señor. Como dijo Jesús en Mateo 5:14, «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder». Estas palabras no solo nos llaman a vivir como testigos de la verdad, sino también a rodearnos de un entorno que dé testimonio de esa luz. He visto como un hogar lleno de colores que evocan pureza, calma y bendición se convierte en un refugio para el alma, donde el espíritu puede descansar y ser restaurado por el amor del Padre. No se trata solo de estética, es una atmósfera espiritual que acoge al Señor. Pero esa transformación comienza con una limpieza profunda, no solo del polvo o del desorden físico, sino del espíritu mismo del lugar. Así como lo hizo el rey Ezequías al restaurar el templo, cuando ordenó a los sacerdotes y levitas sacar todo aquello que contaminaba el lugar santo, según lo relata 2 Crónicas 29, 15, 16, también yo debo examinar mi hogar y remover todo lo que no glorifique al Señor. Cualquier objeto que represente idolatría, rebelión o confusión debe salir, para que el espacio sea verdaderamente un altar de adoración genuina. Quienes anhelan que su hogar sea una fuente de bendición deben revisar cuidadosamente qué imágenes, colores o adornos lo rodean. No es exageración, es obediencia. Es un acto deliberado de alinear cada detalle del hogar con la presencia de Dios, para que Él se manifieste con poder. El Señor ha prometido que aquellos que le consagran su casa vivirán una transformación espiritual real, visible en la paz que habita allí, en la unidad familiar, en la protección divina. Y esta promesa no termina en nosotros. Isaías 54:13 declara: «Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos». Cuando el hogar se convierte en un lugar donde Dios es honrado, esa bendición alcanza también a nuestros hijos, a nuestros nietos. Se establece una herencia de paz. He comprendido que no basta con orar dentro de la casa, sino que cada detalle debe ser preparado para recibir su gloria. Desde los colores que escogemos hasta la limpieza espiritual que realizamos, todo debe rendirse al Señor. Es entonces cuando su paz se establece de forma permanente. Así como el tabernáculo fue preparado según su voluntad y se convirtió en lugar de encuentro, también nuestro hogar puede ser ese santuario cotidiano donde se respira amor, armonía y bendición. El Salmo 91:1 lo afirma: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». Esta promesa se vuelve viva cuando tomamos decisiones firmes para que nuestro hogar refleje la luz de Cristo sin obstáculos. La paz que Él nos ofrece no es frágil ni pasajera, es firme, duradera y poderosa. Aunque el enemigo intente sembrar miedo o caos, cuando una casa está consagrada al Señor, toda obra del adversario queda sin efecto. Jesús nos lo recordó en Juan 16:33. «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz». En este caminar sobre la tierra, donde la aflicción golpea sin previo aviso,
tengo presente la promesa viva de mi Señor. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas palabras no son solo consuelo, son una garantía divina de que, al convertir nuestro hogar en un santuario espiritual, hallamos en Dios una paz que no solo sostiene, sino que renueva y fortalece desde lo profundo. He aprendido que el ambiente donde habitamos no es un detalle trivial, es reflejo directo de nuestras elecciones espirituales. Así como nuestras palabras delatan el contenido del corazón, así también nuestro hogar revela quién ocupa el trono de nuestra vida. Dios diseñó cada rincón de nuestra existencia para que esté en sintonía con su voluntad, y eso incluye el lugar donde descansamos, oramos y compartimos vida. Cuando levantamos nuestras casas sobre fundamentos espirituales firmes, ese espacio se convierte en más que 4 paredes. Se transforma en refugio santo, donde la paz fluye como un río inagotable. Pero si descuidamos ese orden, si dejamos puertas entreabiertas a lo que contamina y entristece al espíritu, entonces esa armonía se desmorona. El hogar puede volverse un campo de batalla espiritual, donde el conflicto, el ruido interior y el desasosiego se instalan silenciosamente. La perturbación espiritual no siempre llega como un viento impetuoso. Muchas veces se infiltra con sigilo, disfrazada de normalidad, y un día, sin saber cómo, se despiertan discusiones sin causa aparente, se instala la tristeza sin nombre, y la tensión se vuelve el aire que respiramos. La Escritura no lo esconde. El entorno espiritual que cultivamos influye directamente en nuestra salud emocional, mental y espiritual. El adversario rara vez se presenta con estruendo. Su estrategia es más astuta. Va sembrando distracciones, elementos aparentemente inofensivos que, con el tiempo, alteran la atmósfera del hogar. A veces es a través de imágenes o símbolos que desvían nuestra mirada de Cristo. Otras, por medio de objetos que parecen solo decorativos, pero que cargan una energía contraria a la presencia de Dios. Muchos piensan que elegir un color o una figura decorativa es asunto menor, pero he visto y he vivido cómo esos detalles influyen en el clima espiritual. El objetivo del enemigo es claro: alterar el ambiente para que reine la inquietud, la confusión y la lejanía de la voz de Dios. Por eso, la palabra nos instruye a consagrar nuestros hogares, a alinear cada elemento, visible o invisible, con los principios del reino. Cuando se permite que lo negativo eche raíces en casa, el fruto inevitable es un ambiente donde germina la desesperanza, donde el temor crece y la claridad espiritual se apaga. Pero Dios no nos deja a merced del caos. Él nos ha dado autoridad y herramientas para restaurar, purificar y proteger el espacio que habitamos. Solo así el hogar volverá a ser lo que siempre debió ser, una morada para su presencia. En mi caminar con el Señor, he aprendido que las batallas que enfrentamos no se ganan con fuerzas humanas. Como está escrito en 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta verdad me ha sostenido en innumerables momentos de lucha, especialmente cuando se trata del ambiente espiritual de nuestro hogar. No estamos a merced de las tinieblas que buscan perturbar la paz. Al contrario, tenemos en nuestras manos armas celestiales que transforman y restauran. Cuando tomamos la decisión firme
de dedicar nuestro hogar al Señor, levantamos una muralla espiritual que impide al enemigo entrar y operar. Esto no es solo una cuestión de orar o leer la palabra, aunque eso es fundamental. También se trata de alinear cada rincón de nuestro hogar con los valores del reino, reflejando con nuestras acciones que deseamos que Dios sea quien reine allí. Como lo proclamó Josué: «Yo y mi casa serviremos a Jehová». Josué 24:15. Esa declaración no es un eslogan, es una realidad que puede tomar forma cuando abrimos las puertas de nuestro hogar a su presencia. No hay oscuridad que pueda resistir la luz de Cristo. En Juan 1:5 está escrito: «La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella». ¿Cuántas veces he visto hogares sumidos en tristeza, en conflictos o en confusión, ser completamente transformados cuando el Señor es entronado como dueño de ese espacio? No importa cuánto tiempo haya estado ese lugar bajo opresión espiritual. Cuando Dios es bienvenido, toda cadena se rompe, toda tiniebla huye. Consagrar el hogar al Señor es invitarlo a hacer morada permanente. Ese lugar se convierte en un refugio no solo para quienes viven allí, sino también para todo aquel que lo visita. He presenciado cómo personas, al entrar en un hogar lleno de la presencia divina, perciben inmediatamente que hay algo diferente, algo que sobrepasa la lógica o las emociones. Es la paz de Dios, esa que el mundo no puede ofrecer. Cuando edificamos conforme a la palabra, vemos las promesas cumplirse una a una. El Salmo 91 lo afirma con claridad: «Los que habitan bajo la protección del Altísimo vivirán bajo su sombra». Esa protección no llega por accidente, ni se obtiene con meros deseos. Es el fruto de decisiones conscientes, de una entrega sincera y total al gobierno del Señor dentro de nuestras paredes. Cada objeto, cada elección que hacemos en nuestro hogar es una oportunidad. O acercamos la bendición divina, o permitimos que lo contrario se filtre. Cuando elegimos la paz, la limpieza espiritual, el amor, estamos haciendo espacio para que Dios habite de forma continua. Esta no es una práctica ritual, es una manifestación de fe. Es proclamar con nuestra vida que el Señor reina en nosotros y sobre nosotros. El adversario siempre buscará deformar el diseño que el Creador estableció para la familia y el hogar. Introducirá miedo, discordia, ruido y caos. Pero cuando uno se levanta con determinación y consagra su hogar al Señor, esas puertas que el enemigo pretendía abrir son cerradas de golpe. La paz del Altísimo se establece con autoridad. La consagración del hogar no se limita al presente. Tiene un eco eterno. En Isaías 44:3, Dios promete: «Derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos». Esa herencia espiritual se construye ahora, con cada decisión, con cada acto de fidelidad. Y lo que sembramos hoy, lo cosecharán nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Dios anhela que nuestros hogares sean oasis de amor, esperanza y bendición, lugares donde Él sea el centro y donde las tinieblas no encuentren lugar. Cuando decidimos alinearnos con su voluntad, cuando cada aspecto del entorno refleja su luz, el hogar se convierte en un santuario. Allí se manifiesta su presencia de manera constante, protegiendo, guiando y llenando de paz. No importa el pasado, no importa cuánto dolor o caos haya habitado antes. Cuando el Señor es invitado a reinar, todo cambia.
La oscuridad se disipa y la gloria de Dios llena cada rincón. Su luz lo transforma todo. Allí donde Él habita, hay vida, hay libertad y hay victoria.